Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa SEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Bueno, en esta ocasión estamos con un tema muy actual, estamos grabando 3 días antes del referéndum que va a ocurrir en Grecia, sobre si se aceptan o no las condiciones de los acreedores, y no me voy a adelantar más para eso, nomás quiero aclarar que estamos grabando antes de ese momento. Y vamos a hablar de la crisis de Grecia, no solamente porque es importante para Grecia y no solo para Europa, tiene repercusiones más allá de estos confines. Y bueno, para eso pues tenemos a 3 expertos en temas internacionales, de cooperación internacional y de análisis de política internacional, al doctor Juan Pablo Prado. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Él es profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. El doctor Isidro Morales, viejo conocido nuestro. Muchas gracias, Isidro, por acompañarnos. Profesor investigador en TEC de Monterrey, en la Escuela de Transformación. De Gobierno y Transformación Pública. Ya le cambiaron el nombre. Sí, aquí me cambian los nombres, ya nunca me los aprendo. Bueno, ok. Gobierno y Transformación Pública, muy bien. Y al doctor Gustavo Vega, profesor del SEI, no de este SEI, pero sí del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien nos acompaña. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué tema no? Antes de empezar, comentabas, Juan Pablo, que quizás un enfoque un poquito histórico de la importancia de Grecia, o cómo quisieran ustedes, algo general y que lo fuéramos haciendo el zoom, digamos. ¿Cómo podríamos empezar? Sí, Enrique, gracias. Pues claro, Grecia es un país importante, es un país europeo, ciertamente, cuna de la civilización occidental y de la propia Europa, y por varias razones Grecia es un país relevante, importante y al cual no se le puede dejar solo cuando está en problemas. Recordar que ante el fin de la Segunda Guerra Mundial, Grecia fue invadido por la Alemania nazi, liberada por los aliados, y en ese contexto Reino Unido participa e interviene en la liberación de manera especial y mantiene, digamos, cierta potestad y le genera protección a Grecia. El contexto era adverso ya para Londres en términos de que su imperio estaba en declive e informa a Washington que le era ya imposible mantener su presencia y ayudar a Grecia en el contexto de la contención frente a la penetración soviética en Europa Oriental. Bueno, Estados Unidos reacciona de inmediato 6 semanas después y le ofrece un paquete de ayuda importante a Grecia por unos $60 millones de la época, tanto a Grecia como a Turquía. ¿Por qué? Pues porque Grecia es en cierta medida la entrada, o podría ser la entrada de huestes comunistas que ya las tenía en el norte del país heleno, y de esa forma pues iniciar un efecto dominó. Entonces Grecia, de alguna manera en este contexto histórico, abre el inicio de la Guerra Fría y muestra y se demuestra que este país es importante en términos estratégicos, políticos, económicos, al cual no se le puede dejar de ayudar. Y eso Grecia lo sabe. Y eso, esa circunstancia es importante porque aumenta su capacidad de negociación, incluso en momentos de debilidad como la que tiene ahora. Sí, ¿tú cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo. La crisis greco-turca fue importante en 47, pero también hay que agregar que esto sirvió a Estados Unidos para negociar bases. De hecho, todavía hay bases militares americanas, de la OTAN, en Creta y en Turquía. Y yo creo que eso le da más importancia al país. Pero yo me quiero decir lo siguiente, que en este momento no es un problema tanto esto ya, aunque el factor ruso sigue siendo muy importante, sino es un problema al interior de la Unión Europea. Recordemos que Grecia se integró después de la caída de la dictadura a la Unión Europea, lo que era la Comunidad Económica Europea en 87, si mal no recuerdo, y se incorporó al euro, fue de los últimos que se incorporó al euro en 2001,
De los 19 países que están en el euro, la Unión Europea tiene 28 países en este momento, solamente 19 están en el euro, Grecia es uno de ellos, y vivimos, o Grecia vive en este momento, una crisis al interior de esta alianza, que evidentemente puede tener repercusiones geopolíticas, que podemos volver a eso, repercusiones frente a Rusia, pero que yo creo que va a tener y tiene y tendrá repercusiones frente al proyecto de la Unión Europea. Todos sabemos que el proyecto de la Unión Europea no es un proyecto con base económica, es un proyecto más bien estratégico, justamente desterrar la guerra en el espacio europeo. Y creo que en ese sentido la Unión Europea ha sido exitosa, porque hasta ahora el espacio europeo no fue teatro de guerra, salvo las guerras interétnicas que han habido a raíz de la caída de la Unión Soviética, de la implosión de la ex Yugoslavia, que todos conocemos, pero digamos que los países pactantes que son miembros de la Unión Europea no han tenido ni siquiera la posibilidad ni la amenaza de una confrontación entre ellos, lo cual, comparado con los más de 20 siglos de enfrentamiento europeo, es un cambio civilizatorio, yo diría, ¿no? Entonces, lo que está en crisis ahora es ese proyecto, no por la parte, digamos, todavía política o militar, afortunadamente, pero entra en crisis el proyecto económico. Y el proyecto económico, para terminarlo pronto, es que, como todos sabemos, Grecia, España, la misma Italia, Portugal, Irlanda, que fue en un momento dado un ejemplo de lo que era integrarse al proyecto, han tenido, y Francia misma tienen una crisis ya de larga duración, en donde parece no salir. Básicamente es una crisis de empleo, de productividad, y Grecia es como el termómetro de esta crisis junto con España. Pero a diferencia de España, de Chipre, que es un país pequeño que también tuvo esta crisis, de Irlanda, que también ya tuvo esta crisis, por primera vez en el proyecto de la eurozona, vemos un país que quiere renegociar las reglas del juego para salir de la crisis. Es lo que hace interesante la crisis griega, y la manera en que se resuelva esta negociación, esta crisis, va a tener consecuencias, yo diría, estructurales para el resto de la Unión Europea, y tendrá consecuencias geopolíticas para fuera de Europa. Gustavo, una primera participación. No, totalmente de acuerdo. Sin duda hay que estar de acuerdo con Juan Pablo. Hay artículos que han salido en la prensa europea que hablan de hay una deuda griega que debe de pagar o no, pero también tenemos una deuda más grande que es la civilizatoria a la que le debemos, y entonces en base a eso habría que reconocerlo, la herencia occidental, etc. Y eso sin duda estará detrás, de algún modo, en la mente de los negociadores. Pero ahora, claro, banqueros, en la idea dentro de un proyecto europeo, pues la primera pregunta es, ¿deben pagar, no deben pagar? Y yo creo que tiene que ver también, además de lo que ya dijo Isidro, también tiene que ver un poco con la crisis de 2007-2008, que de algún modo ha sido sumamente difícil. Es decir, antes de hablar de la crisis de Génesis, sí, en efecto, el proyecto de integración ha sido muy importante porque es un proyecto que siempre ha servido de modelo para todos los demás. En todo el debate que hay de integración, siempre el modelo europeo, todos quisiéramos aspirar a llegar a él. ¿Y qué es lo que lo hace atractivo, por ejemplo, para nosotros en América Latina? La idea de que es un modelo que piensa y se preocupa por la cohesión social, ¿no? Es un poco... la crítica del TLC aquí en México, por ejemplo, siempre ha sido, nunca hubo el reconocimiento de estos desniveles de desarrollo, y en Europa sí se entendió que para desterrar la guerra, para poder implantar la democracia, para lograr la política de derechos humanos, que es un poco lo que se debe hacer para poder lograr la paz democrática, que es un poco la idea, y Beethoven, y la humanidad, y toda esta idea de la paz perpetua de Kant. Entonces sí está expresada en Europa. Y la idea es que no debe ser en que países nada más el libre comercio, es el pensar en el todo, es el pensar en... España no tenía los mismos elementos de crecimiento, Portugal, Grecia, hay que darles fondos, hay que subirlos al mismo nivel y luego avanzar hacia un progreso. Entonces esto es muy importante, sin duda. Y entonces, como dice Isidro, esto está en cuestión, esto es lo que está en crisis. ¿Por qué? Porque, bueno, se le dieron a Grecia muchos fondos,
y se le han dado a España, y de veras tú ves los cambios. Tú me venías comentando ahora que veníamos en camino de tu visita reciente el año pasado, pues se ve una Atenas muy distinta a la que había hace 20 años, y a mí me ha pasado con España, etcétera. Cambios muy dramáticos en carreteras, y todo tiene que ver con el proyecto europeo. Y eso está en cuestión, porque también, ¿cuál es el problema? El problema es, bueno, ok, hubo una deuda, hay una crisis financiera, pero al mismo tiempo tiene que ver cómo se articuló. Y entonces hubo una crisis, hay una deuda que hay que pagar, pero al mismo tiempo el gran debate que se está dando es, ¿la deben de pagar? ¿Se debe permitir? ¿Se debe olvidar? ¿Se debe renegociar? ¿O también hay ciertas disciplinas que hay que observar? Sí. Y entonces es el gran debate, es cuál modelo. Y yo creo que ahí, ya para vincular un poquito más en concreto esa idea de enfocarnos, es que, por ejemplo, ¿quién está impidiendo de alguna manera, o en la negociación, quién se ve como el país que no quiere olvidar o renegociar? Alemania, ¿no? Entonces se ve un problema como Grecia contra Alemania. Los griegos, el país que está tratando de vivir en y los alemanes con su idea un poco algunos autores llaman neoliberalismo, enfoque como que no es el que se busca en el fondo de cohesión y reconocimiento de distintos niveles de desarrollo. Y los alemanes yo creo que tienen también que ver con su historia, es decir, la crisis, la Segunda Guerra Mundial, cómo se recuperaron con una dureza. Tuvo que reconstruir al país y en base a una disciplina fiscal y etc. Y ellos ven que unificación. Es el éxito de la unificación. Entonces, es el éxito. Y entonces ellos dicen, ese es el que debe de prevalecer. Y entonces, ¿es el modelo alemán o qué es otro? Entonces, Grecia yo creo que está poniendo en cuestionamiento eso. Debe ser un modelo que siga reconociendo las diferencias de desarrollo. ¿Hasta cuándo vamos a pagar? Y entonces la pregunta es, ¿a dónde? Digo, yo lo diría así en términos generales, ya entrando después a la discusión de cuestiones más concretas. Muy bien, nos tenemos que ir a un corte, ya nos acabó el primer bloque. Les voy a pedir que nos aguantemos tantito, vamos y regresamos con ustedes, estaremos en Seguir en Contexto. Volvemos.